Soy Jorge Gaviria, arquitecto de Básico Arquitectos. Bueno, mi nombre es Paola Álvarez, soy arquitecta del grupo de arquitectos Básico. Es una casa que desarrollamos en Básico de una manera bastante rápida, en el sentido de que el proceso fue muy eficiente. El cliente fue un cliente que se dejó asesorar en el proceso. Que querían pues cambiar de ambiente y tener un contacto con la naturaleza. Desde que tú accedes a la casa, tienes una vista lejana supremamente interesante, porque desde el acceso se ve toda la fachada de la zona social y alcanzas a percibir el paisaje lejano. La casa se implanta para mirar ese paisaje en un volumen principal que contiene todo lo social y la habitación principal. Esos espacios gozan continuamente del paisaje que tiene al frente. Acá no se trata pues de evitar el poniente, sino como estamos en un clima frío, que reciba el poniente no es malo, ¿cierto? Ayuda a que la casa se caliente en el día. Es una casa casi que de recreo familiar, pero es una casa personal para el usuario. El cliente quería una casa con unos espacios sociales muy cómodos, muy amplios, donde sintieran pues el cambio y la conexión nueva con esa naturaleza. Teníamos como otra premisa importante enmarcar el paisaje. Tiene una vista al paisaje imponente, ¿cierto? Y que crea un telón de fondo visual para la casa. Pudimos volver la casa parte del paisaje en algunos elementos y enmarcar el paisaje en otros puntos de la casa, generando unas visuales supremamente potentes. Adicional a esto, para separar como lo social y lo privado, hicimos este muro. Este es un muro que nace en el paisaje, nace en el exterior de la casa. Es un filtro entre lo privado y lo público, y es un muro que atraviesa la casa hasta el otro lado, precisamente pues para separar las funciones. Tratamos de ser muy consecuentes con la personalidad, como les contaba, del cliente, y que finalmente la arquitectura fuera de una u otra manera protagonista sin ser excesiva. Los dueños son unas personas que no querían algo que llamara mucho la atención, sino algo muy tranquilo y que tuviera también cosas como de arquitectura más tradicional. Por eso los volúmenes principales tiene una leve pendiente, tiene una cubierta a un agua, que también refuerza pues como esa relación con la vista. Y tiene una pérgola que baja un poco la escala del espacio, que esa pérgola funcionara en voladizo. En una de sus puntas son casi 3 metros en voladizo en la esquina, para no interrumpir precisamente la vista del paisaje. Y los materiales que se escogieron para la casa también fueron materiales pues que aportaran tactilidad, pues que fuera táctil la casa. Y la combinación que podemos observar es una gama de tonos muy similares, desde un beige en el concrete stone, en la piedra, una piedra que es oxidada, que la tenemos en muchos muros de la casa. La vegetación está inserta en toda la casa. También es uno de los materiales principales. La vegetación es otro material, ¿cierto? Y crea pequeños ambientes y rituales dentro de la casa, ¿cierto? La casa también tiene ciertas experiencias en relación pues a lo que querían los usuarios. Una de ellas es esta entrada, ¿cierto? Esta entrada está flotando, son unos pasos flotados en un espejo de agua, porque los usuarios querían tener una experiencia con el agua que me lleva hacia la puerta principal. Querían sentir el agua muy cercana en el acceso, querían pasar por el agua. Una cocina
que era parte vital de la casa, pero que además teníamos una premisa importante y es que la cocina no podía ser abierta completamente. Teníamos que tener la posibilidad de cerrarla, que quería que fuera una cocina protagonista, pero que no fuera una cocina abierta, o que se pudiera abrir, pero no del todo, que pudieran esconder la parte sucia, pero que pudieran mostrar la parte bonita. Entonces fue un reto, además, porque no querían que hiciera parte visual de la zona social, que estuviera abierta, pero que no estuviera abierta a la zona social. Y finalmente, un elemento, y es el jacuzzi. También tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? Porque se hizo un jacuzzi, un sauna, entonces es una relación con el cuerpo y con el exterior, ¿cierto? Ya es una vivencia más directa con el clima, con la vista, con el viento, ¿cierto? Es como el eje de la casa, es el eje central de la casa y ahí se meten dos partes del paisajismo y ese corredor se vuelve increíble. El sentir la naturaleza incluso encerrado, eso es un privilegio. Y creo que lo logramos de una manera bastante satisfactoria en esta casa al tratar de, desde muchos puntos de la casa, meter ese paisaje. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales.